Las actitudes al dar. La actitud al dar es fundamental. En Primera de Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, de nada me sirve. Es difícil encontrar algo más loable que el darlo todo a los pobres, pero si esto se hace con la actitud equivocada, sin amor, de nada sirve lo que damos. Esta parte es vital e importantísima. Así como el Señor nos ama a nosotros, nosotros tenemos que aprender que, que dar no es como, o sea, no debemos de sufrirlo, no debemos de decir, hijo, le tengo que dar, porque ahí estamos empezando a faltar en lo primero y más importante, que es dar con amor. Es importantísima esta parte y que la comprendamos de esa forma. El Señor nos puso el ejemplo al dar por amor, porque Él mismo dio a su Hijo. Y la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, en Juan 3:16. Y tenemos que notar la secuencia, porque primero nos amó Dios y entonces nos dio, porque Dios es amor y también es un dador. Esa parte es importantísimo que la comprendamos. Durante algún tiempo yo realmente sí luché, porque muchas veces no nos motiva el amor para dar. Y creo que la única manera de lograr esto es reconocer que cada regalo es en realidad dado por Dios mismo, que es lo que les comentaba, que el Señor me puso a meditar en eso. Y un ejemplo de esto, de esta forma de pensar, de esta perspectiva, se encuentra en Números 18:24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Si simplemente le damos a una iglesia, a un ministerio o a una persona necesitada, solamente damos por caridad, ¿sí? Y, y eso no es lo correcto. Si, si le estamos dando al Señor, se convierte en un acto de adoración, porque Jesucristo es nuestro creador, nuestro salvador y nuestro proveedor fiel. Y podemos expresarle nuestra gratitud y amor al dar nuestras ofrendas. Por ejemplo, cuando se recoge la ofrenda en la iglesia, tenemos que estar conscientes y debemos recordar que le estamos dando al Señor. No le estamos dando a nadie más, le estamos dando al Señor. Y esa parte es importantísima. Es muy, muy importante que lo tengamos presente. Y meditar cuál es nuestra actitud cuando estamos dando. Y de verdad no puedo dejar de enfatizar y de marcar perfectamente que la actitud tiene que ser la actitud correcta, y es dar con amor, que esa es la parte que el Señor nos enseñó desde el primer momento, desde el momento en que Él nos ha dado a su Hijo, que es lo más importante. Y, y yo creo que todos los que somos papás entendemos lo difícil que sería dar un hijo, este, para salvar a alguien. Entonces, se necesita mucho amor para hacer eso. Y si el Señor nos está poniendo el ejemplo, es porque Él quiere que nosotros demos con la misma actitud. Y siempre pensando en que cuando damos, estamos dándole al Señor. Tenemos que quitar de nuestra cabeza la imagen de la persona que está recibiendo, porque al final del día estamos dando para el Señor y al Señor, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son las ventajas de dar? Obviamente, un regalo beneficia a quien lo recibe. Sin embargo, de acuerdo con la economía de Dios, aquel que da recibe más bendición que el que recibe, cuando lo hace con la actitud correcta. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso dice en Hechos 20:25. A medida que estudiemos las escrituras, nos daremos cuenta de que el que da se beneficia en 4 sentidos muy importantes. El primero de ellos, aumenta la intimidad con Dios. Por encima de todo, el dar dirige nuestra atención y nuestro corazón a Cristo. En Mateo 6:21 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Por esto es absolutamente necesario pasar por el proceso de dar cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia, cada regalo, todo lo que demos con el entendimiento de que es a Cristo mismo a quien se lo damos. Cuando todos nosotros le damos a Jesús, automáticamente nuestro corazón se acerca más a Él. Esta es la importancia de dar y de que aumentamos nuestra intimidad con el Señor. Porque, insisto, tenemos que quitar a la persona a la cual estamos dando para poner a Cristo enfrente, porque le estamos dando a Él. ¿Cuál es el siguiente punto que desarrolla nuestro carácter? Nuestro Padre Celestial desea que como hijos suyos seamos conforme a la imagen de Jesucristo. Y el carácter de Cristo es el de un dador que no es egoísta. Nosotros, desgraciadamente, sí somos egoístas. El ser humano es egoísta por naturaleza. Entonces, es por eso que el Señor nos enseña a dar. Él es el que nos muestra cómo dar. Y una clave para conformarnos a la imagen de Cristo es crear el hábito de ser constantes en nuestro dar. Y alguien dijo una vez que dar no es la forma en que Dios levanta fondos, sino la manera como Dios levanta a sus hijos a la imagen de Cristo. Si nos fijamos en esta frase, es verdaderamente importantísima. Muchas veces nosotros, como somos egoístas, pensamos que cuando damos, y lo digo de verdad con mucho pesar en mi corazón, porque hay mucha gente que piensa que las iglesias se aprovechan de las personas que dan, ¿sí? Que dan ofrendas, que dan diezmos, que dan primicias. ¿Por qué? Porque están viendo al pastor, están viendo al equipo pastoral, están viendo a la gente que está sirviendo en la iglesia. No, no están viendo a Cristo. Entonces esa parte es súper, súper importante. Tenemos que quitarnos eso, desarrollar nuestro carácter, quitarnos ese egoísmo, ¿verdad? Porque no le estamos dando a las personas que están enfrente de nosotros, no le estamos dando a la iglesia, le estamos dando a Dios, le estamos dando a Cristo, ¿ok? El Señor comprende que con el fin de que nosotros lleguemos a ser la clase de persona que Él quiere que seamos, tenemos que aprender cómo compartir nuestras posesiones libremente. Si no lo hacemos, el egoísmo que tenemos por naturaleza crecerá y nos va a dominar. Aquí puse un ejemplo de un señor que se apellida, que se llama Howard Hughes, que era pues una persona mujeriega, le encantaban las fiestas y realmente no le gustaba dar. Conforme fue envejeciendo, se tornó su herencia en una fortuna inmensa y se hizo más y más tacaño con el dinero.
y permitió que sus riquezas crearan una barrera cada día más creciente entre él y las demás personas. En sus últimos años vivió totalmente apartado de los demás, convirtiéndose en un esclavo, en un preso de, de la propia vida que él había vivido, que estaba dedicada a evitar a las personas, y él consideraba que las personas tenían muchas bacterias y gérmenes que lo contaminaban. Y de verdad, esas personas que no saben dar, que no saben formar ese carácter y desarrollar ese carácter de dar, se vuelven personas muy solas, se vuelven personas muy egoístas, y llega un momento en que de verdad se encuentran solas. Eso sí, con muchas posesiones, pero se encuentran solas. Hubo otra persona que se llamó Müller, que también heredó muchas riquezas, pero a diferencia de Hughes, estableció un patrón de conducta. Dio siempre, toda su vida. Y eso lo caracterizó para servir a otras personas, ¿sí? Eso hizo que él verdaderamente compartiera absolutamente todo, todo en su vida. Y eso fue el antídoto más efectivo contra la enfermedad humana de la codicia. Se me vienen muchos ejemplos de personas que, a ver, un ejemplo que seguramente todos van a conocer, más que a Hugh y que a otros. Vamos a pensar en un Michael Jackson. Me estoy viendo muy mundana, ¿ok? Michael Jackson fue una persona que por sus talentos y sus dones, fue una persona que hizo muchísimo dinero, muchísimo, pero finalmente murió enfermo y solo. Y, y se encerró. No creo que él haya dado, es más, estoy segura que él no dio a ninguna iglesia, estoy segura que no conoció a Cristo, estoy segura que si en algún momento de chiquito lo conoció, se alejó del Señor y, y de verdad murió solo, muy rico, pero solo, aún teniendo hijos, porque tiene hijos, y, y sin embargo murió solo y lleno de enfermedades y lleno de cosas. Yo no sé si conocen alguna persona ustedes, yo sí conozco gente que es tal su capacidad de dar y de darse, que de verdad siempre es gente alegre, es gente que nunca le pasa nada, que no se enferma, que, que siempre es contenta, que siempre es bendecida, porque de verdad, ahorita lo vamos a ver, es un ciclo y el dar es súper importante, es como dar, es como poner en movimiento las cosas. Entonces, tenemos que desarrollar ese carácter de dar, pero dar con amor, dar con alegría, dar con gozo, porque el compartir trae vida en sí mismo. De verdad es el antídoto más efectivo contra la codicia, el dar. Y en Timoteo, en primera de Timoteo 18, 19, 6, 18, 19, dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí bien, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. De verdad, hay que dar. Es, es una de las grandes cosas que el Señor nos enseñó. Y, y, y en todo momento tenemos que reconocer que dando
estamos haciendo justamente lo que el Señor hace, que es dar. Cuando oramos todas las mañanas, nosotros le pedimos cosas al Señor, le pedimos salud, le pedimos bendiciones, le pedimos trabajo, le pedimos. Y el Señor nos escucha y nos da, porque nos da respuestas de oración. El Señor es el primero que nos enseña a dar y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, dar y dar con amor. Y eso va a hacer que nosotros, de verdad, yo he podido ver que la gente que da es gente hasta más saludable, es gente que siempre es contenta. Entonces, desarrollemos ese carácter, por favor. Otro punto que es muy importante es una inversión para la eternidad. En Mateo 6:20 nos dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor nos dice que si hay algo que parecería ser el primer banco nacional de los cielos, y quiere que sepamos que podemos invertir ahí para la eternidad. La palabra dice claramente que todo nos será contado en el cielo. Y dice que de verdad hagamos tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo si no es dando? A todos nos parece muy fácil ir a un banco y depositar dinero, pero se lo estamos entregando a un banco, ¿ok? De todas maneras no lo tenemos guardado abajo del colchón. Se lo estamos entregando a alguien que lo va a guardar o lo va a administrar. Bueno, pues entonces tenemos que hacer esa misma inversión, pero en la eternidad. Y la única forma que tenemos de invertir en la eternidad es dando, porque todas esas inversiones no son contadas, ¿sí? Todo eso que nosotros damos nos es contado, porque de la misma manera recibimos. Entonces, Pablo escribió, no es que busquéis dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso nos lo dice en Filipenses 4:17. Literalmente hay una cuenta en el cielo para cada uno de nosotros y que vamos a tener el privilegio de disfrutar durante toda la eternidad. Y aunque es cierto que no podemos llevarnos nada de la tierra para el cielo, las escrituras nos enseñan que sí podemos hacer depósitos en nuestra cuenta celestial antes de morir. Lo digo de verdad en serio. Yo nunca he visto a ningún señor, señora, señorita, nadie que sea inmensamente rico que se lleve su cuenta de banco. Nunca. Todo lo que hizo en la tierra se va a quedar aquí en la tierra y no nos lo vamos a llevar. Y si no aprendimos a dar y abrir nuestra cuenta de banco en el cielo, cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta que nuestra cuenta de banco está vacía. Nuestra cuenta de banco celestial no tiene nada. Y yo creo y pienso que no debe de haber cosa más triste que llegar al cielo y encontrarnos que no invertimos en absolutamente nada para esa cuenta. Yo creo que debe de ser muy, muy triste. Um, Podría ponerles muchísimos ejemplos, de verdad muchísimos. En una guerra, simplemente en una guerra. Um, para ser actual y que todos estemos como en el mismo canal. Por ejemplo, la guerra en Ucrania o la guerra
en Israel. Imagínense que hay alguien sumamente rico, pero que no supo dar, que no supo hacer su cuenta en el banco, ¿no? Y en un bombardeo, pues le cae una bomba a su casa y pues se queda sin casa. Y si le cae una bomba a su fábrica o a su negocio, pues se quedó sin fábrica y sin negocio. Entonces, es muy fácil, y sí lo he podido ver, de mucha gente que tenía muchos tesoros aquí y que al final de sus días se encuentra con que esos tesoros pues se le acabaron, esos recursos se acabaron. Y qué triste llegar a la eternidad y ver que no ocupamos esos recursos que el Señor nos dio para bendecir a otras personas. Y que al final del día, pues nos quedamos sin nada en la tierra, pero tampoco tenemos absolutamente nada en nuestra cuenta de banco en el cielo. Es importante hacer esta inversión para la eternidad, muy importante. Aquí cuando estamos en la tierra no nos podemos dar cuenta de todo lo que significa la eternidad, ¿sí? No podemos imaginar todo el tiempo que es, no podemos ponerlo en perspectiva, pero, pero aquí estamos, como dice la Biblia, somos un soplo de aire, o sea, somos una cosita, o sea, aunque vivas 80 años, 90 años, 100 años, no es nada junto a la eternidad. Entonces, no acumulemos en la tierra, no acumulemos, demos. El único efectivo que tenemos de valor, lo único, es lo que nosotros servimos, ¿sí? Lo que ahorita damos, porque eso es lo que nos abona en nuestra cuenta de banco en el cielo. Nuestro dar generoso al reino de Dios. De verdad tenemos que ser generosos con el reino de Dios, no acumular aquí. Hay un pastor, ay, no me dejarán mentir, vive, creo que, no sé si ya murió, que vive en San Diego. Lisa, ¿tú te acuerdas cómo se llama? Que ha sembrado muchísimo dinero. Es una persona que de verdad todo lo que recibe, no, de verdad no sé si ahora en la pandemia, no sé, hace mucho que no escucho de él, pero yo sí he escuchado testimonios de él que todo lo que daba, todo lo que recibía, de verdad, todo lo daba, todo, todo, todo. Y nunca se guardaba nada. Y sin embargo, era un hombre de verdad, que no le faltaba absolutamente nada y que de verdad lo podían considerar en la tierra como un hombre rico. Es un pastor bastante famoso, estoy segura que él vivía en San Diego. Él hizo muchas iglesias, él fundó muchas iglesias, fue misionero. Este, ahorita espero recordar el nombre, pero él de verdad nunca le faltó nada y de verdad la gente lo consideraba un hombre rico, pero no se guardaba nada. Él todo, todo, todo lo sembraba, todo. Y, y de verdad el Señor es tan bueno que yo he escuchado testimonios de personas que empezaron a dar, por ejemplo, el 10% de lo que ellos ganaban y era tal que luego pues daban el 20 y luego, y así, y yo creo que este hombre, estoy casi segura que daba el 90% de todo lo que él recibía y aún así era considerado un hombre rico. Eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que ver que, que eso es parte de lo que Dios nos enseña y Dios nos muestra.
y en toda su palabra nos dice que demos, que seamos generosos, que no era Robert Morris, no. Ay, se llama, ahorita a ver si me acuerdo, pero si no lo investigo. Este, Dios nos enseña a dar porque Él nos da y Él nos da porque nos ama. Entonces nosotros tenemos que aprender que nosotros tenemos que dar exactamente de la misma manera como Él nos da, con amor, porque esa parte es importante, como vimos, para poder aumentar nuestra intimidad con Dios y para dar como Él nos pide que demos, con amor, para que no seamos me parece, Luisa, que dice que somos como una campana que retumba, pero que, ay, no me acuerdo ahorita de ese versículo, que En retumba, 1 Corintios 13, címbalo que retiñe. exacto. Entonces, no seamos así, seamos realmente lo que el Señor nos está pidiendo, que demos con amor, ¿ok? Ahora, el Señor, cuando nosotros damos y las ventajas de dar, es que aumentan nuestras bendiciones materiales. Y fíjense qué hermoso esto, ¿no? Porque el dar con la actitud apropiada también resulta en un constante aumento de cosas que nosotros podamos dar, ¿sí? En Proverbios 11, 24, 25 dice, hay quienes reparten y se les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué nos está diciendo aquí en Proverbios? Proverbios, eh, de verdad a mí Proverbios me encanta. Me encanta porque te dice exactamente lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. A mí Proverbios me parece que es una parte muy importante del manual, muy importante. Entonces, fíjense lo que dice. Hay quienes reparten y les es añadido. Y hay quienes retienen, pero al final vienen a pobreza. Yo lo he visto. Yo he visto que es así. Yo he visto que la gente que da y da y da y da, de verdad, recibe constantemente. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que Él es una persona confiable a la que le puede entregar y que no va a retener las cosas, que va a ser de bendición para otras personas. Entonces, esa es otra parte que también tenemos que considerar, que nosotros tenemos que ser confiables para Dios, que nosotros tenemos que demostrarle al Señor que vamos a saber administrar y vamos a saber eh, utilizar los recursos y las cosas que Él nos dé para bendecir a otros. Hay una profesora, porque ella no se considera pastora en Estados Unidos, que en alguna ella cuenta su vida y su historia y dice que ella cuando recién empezaba en el ministerio, pues la verdad es que no tenía, los recursos que su marido ganaba, tenían 4 hijos, entonces pues obviamente mantener a 4, ella cuando es llamada al ministerio de enseñar, tiene que dejar su empleo porque así se lo pide el Señor y ella lo deja. Y entonces ella sabía perfectamente bien y por más cuentas que hacían, ella pues veía que los recursos que ganaba el marido pues no eran suficientes para mantener a 4 hijos y pues cumplir todas las necesidades, ¿no? De ropa, de comida, en fin. Y cuenta muchas anécdotas de cuando ella iba al supermercado y dice que iba al supermercado con la
con una calculadora y que iba sumando lo que iba poniendo en el carrito para que cuando llegara a la caja no le faltara dinero, porque no iba a tener con qué pagar. Por ejemplo, platica que cuando sus hijos necesitaban zapatos, iba muchísimas veces en Estados Unidos hay unas cosas que se llaman venta de garage y de verdad se ponen afuera del garage de su casa y sacan todo lo que quieren vender y los vecinos van y compran, ¿no? Entonces, digo, no creo que actualmente sea así, pero en aquella época, pues sí, por muchos años sí fue así. Y ella platica que ahí le compraba los zapatos a sus hijos. Y comenta que en alguna ocasión el señor le decía, tienes que darle algo a X persona, ¿no? A la vecina o a lo que fuera. Y decía que ella muchas veces regaló hasta los cuadros que tenía en su casa, que tampoco eran así como de gran valor, ¿no? Pero al final del día, pues lo descolgaba del muro de su casa y lo daba, lo ofrendaba. Entonces, el Señor, créanme que la ha bendecido grandemente, grandemente. Eh, Ella actualmente pues ha escrito muchísimos libros, da conferencias, tiene programas de radio, tiene, vamos, ay, ¿cómo se llaman estos de los, hay podcast y de verdad es una persona que tiene muchos recursos y sin embargo sigue sembrando porque en su ministerio tiene pues una parte que se llama Hands of Hope, que es Manos de Esperanza, en la cual ellos van a muchos países y tienen escuelas y tienen orfanatos y de verdad ella sigue dando, sigue proviendo y el Señor le sigue dando. ¿Por qué? Porque sabe que ella es confiable, porque ella esos recursos también, aunque viva muy bien, aunque en este momento no le haga falta nada y a lo mejor tenga más que de sobra, el Señor sabe que ella no retiene las bendiciones que Él le entrega. Entonces tiene un ministerio muy grande y de verdad es una persona bastante transparente. Tú puedes ver hasta sus estados financieros en el internet porque los publica y tú ves todos los recursos, cómo los reparte en las diferentes misiones que ella tiene, ¿no? Entonces, pues el que nosotros no retengamos y quedemos, eso de verdad aumenta nuestras bendiciones materiales. Y esa parte, de verdad, aunque sea algo que pues está en tu casa colgado, ¿eh? Aunque sea una colcha, aunque sea lo que sea. Cuando el Señor te diga que lo des, tú dalo, porque, porque eso quiere decir que tú estás siendo obediente y que estás haciendo las cosas para agradar al Señor, ¿ok? Entonces, creo que estas son tres ventajas súper importantes del por qué tenemos que aprender a dar, del por qué tenemos que saber dar con amor, ¿sí? Ok, ahora vamos a venir a la segunda, a otra parte que es cuánto tenemos que dar, qué cantidad tenemos que dar. Y aquí vamos a entrar a lo que son los diezmos, las ofrendas y las primicias. Vamos a tratar estos tres puntos porque de verdad son súper importantes. Veamos lo que las escrituras dicen sobre la cantidad de dar. Bajo el Antiguo Testamento, el diezmo, o sea, el 10% de lo que una persona ganaba, estaba obligada a darlo. Cuando los hijos de Israel desobedecieron este mandamiento, se consideró que estaban robando nada más y nada menos que a Dios. Tenemos que prestar atención a las palabras
en los días de Malaquías, ¿sí? Porque dice, ¿robará el hombre pues a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esto está en Malaquías 3, 8, 9. Miren, el diezmo es controversial, la verdad. Hay muchas personas que opinan que el diezmo, pues es para, no sé, que se lo quedan los pastores, que si por eso hay tanto pastor que abusa de sus ovejas y, y bueno, es mucha gente que difama a los ministerios. Entiendo que hay mucha gente que sí ha abusado de esa obediencia, ¿ok? Pero yo entiendo y de verdad creo que así debemos de verlo, que no le estamos dando a las personas, le estamos dando a Dios. El Señor utilizaba el diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa el diezmo? El diezmo es el 10% de todo lo que obtenemos. Por ejemplo, cuando Israel estaba, no sé, en el Antiguo Testamento, pues tenían ganado, tenían siembras, eh, en algunos casos, pues había algunos que trabajaban y había metales preciosos y pues yo me supongo que era una sociedad como lo es actualmente la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ellos llevaban? Por ejemplo, llevaban la primer, si habían tenido 10 vacas, llevaban una al templo. Si tenían, no sé, 20 gallinas, llevaban dos gallinas al templo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la iglesia hay que sostenerla. Y no solamente la iglesia, tenemos que entender que, y ahorita lo voy a explicar un poco más, tenemos que entender que los que trabajan para Dios son dignos de su salario y trabajan en la iglesia, trabajan para Dios, trabajan y trabajan mucho. Entonces, nosotros tenemos que entender la importancia del diezmo. El diezmo, para mí, Maribel, es un mandamiento. Ya no se habla mucho del diezmo en el Nuevo Testamento, ya no se toca tanto, pero, pero en el Antiguo Testamento sí. Es más, en el Antiguo Testamento dice que cuando tú no entregas tu diezmo, lo tienes que pagar, se lo tienes que pagar al Señor con intereses. Y los intereses son bien altos, ¿eh? No se vayan a creer, es peor que banco. De verdad, es impresionante. Entonces, tenemos que aprender a diezmar y aprender que con el diezmo se sostiene la iglesia, se sostienen los pastores, eh, se sostiene todo el material que se utiliza en la iglesia, todas las cosas que se compran para la iglesia y cubrir todas las necesidades que tiene el pastor. Es importante. Y lo más importante para mí es no juzgar el cómo el pastor utiliza los diezmos. Y lo digo de verdad con, pues no con pesar para mí, porque yo no lo hago. Yo creo que yo he entendido qué es el diezmo y cómo se tiene que utilizar. Más sin embargo,
me da mucho pesar que muchas personas piensen que los pastores tienen que ser, pues a ver quién les paga, ¿no? A ver de dónde. No, ellos trabajan para Dios. Ellos, de ese diezmo que nosotros entregamos, no solamente cubren todas las necesidades de la iglesia, que es lo primero que hacen, sino que también cubren su sueldo y porque lo merecen, porque ellos trabajan para el Señor. Entonces, el diezmo tenemos que aprender que ellos son los que reciben las órdenes de parte de Dios de cómo utilizar los recursos, de cómo administrar ese dinero. Y yo siempre he pensado, y lo digo de verdad con todo mi corazón, a mí no me gustaría estar en los zapatos de un pastor, porque la Biblia dice que ellos van a responder por cada uno de los que el Señor le ha entregado. Y a mí no me gustaría estar en esos zapatos, la verdad. Ellos tienen que saber administrar el dinero que nosotros estamos entregando como diezmo, porque ellos le van a entregar cuentas de todo eso al Señor. Y, y no me gustaría estar en esos zapatos. No me gustaría estar porque, insisto, muchas veces la gente da y juzga al pastor, juzga lo que el pastor hace con ese diezmo y no es lo correcto. Nosotros le damos al Señor y el que va a entregar cuentas de cómo maneja ese dinero es el pastor. Nosotros estamos obedeciendo, estamos haciendo lo que el Señor nos pide, que es diezmar, y el pastor va a responder ante Dios, porque no tiene por qué responder ante nosotros, va a responder ante Dios sobre esos recursos. Así que el pastor tiene que estar muy listo de lo que el Señor le dice que él tiene que hacer, lo que se tiene que hacer con esos recursos. Más insisto, esos recursos también son para la iglesia y para que el pastor tenga su salario, porque merece su salario. También pasa lo mismo con las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Los hebreos debían dar ofrendas. El Señor estableció ciertas medidas para proveer para las necesidades, pues, de los pobres, por ejemplo. Cada 7 años, todo esto que les digo es el Antiguo Testamento, ¿ok? Cada 7 años se perdonaban todas las deudas. Había normas para la cosecha que permitían a los pobres ir recogiendo detrás de los cosechadores. En el Nuevo Testamento, el diezmo ni se rechaza ni se recomienda específicamente. O sea, no lo habla y tampoco, no sé si estoy bien, Luisa, habla en el Nuevo Testamento de la ofrenda como tal. Cuando menciona, En el Nuevo eh, Testamento se habla de la ofrenda como tal. cuando dice el Señor, cuando van para tenerlo y le preguntan acerca de lo que tenía que hacer con los impuestos. Y él saca la moneda y le dice, ¿qué ves en la moneda, no? Y él habla acerca dice, dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Hace referencia de la responsabilidad que tenemos, uno, con el pago de los impuestos, aquí aún, y lo otro con lo que le corresponde al Señor. Que es el Y 10%. también claro, y cuando habla también sobre la viuda, pero ya habla acerca de la actitud del dar, ¿no? Porque eso Exacto. siempre era parte cultural ya, aparte de que había sido una orden, era algo cultural, el tener que dar. O sea que ahí se consideraba, eso se considera la ofrenda, ¿cierto? Sí, En el Nuevo Testamento, el el dar como dio la viuda. sí, ahí cuando la viuda da, el Señor está dando la enseñanza de la actitud, ¿no?
exacto, porque aun cuando uno pueda dar, de repente tenga mucho, pero su actitud o su motivación no es la correcta, el Señor no la acepta. Pues en ok, cambio, ella Dios dice todo lo que tenía y el todo para ella fue algo que para la gente era muy poco, pero era todo para ella. Entonces, ella dio más que los demás realmente, exacto. porque dio todo lo que tenía. Y en Mateo 23 dice, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquellos. O sea, las dos cosas. No se descuida lo que había que dar, la 10ª parte de. Y recordando por qué dice menta y todo ello, porque no se manejaba en tiempos atrás del Antiguo Testamento la moneda, como ya después lo hubo. Y Ok, porque también era una cultura donde se hacían intercambios por los países cierto, vecinos que vivían, ¿no? Entonces cierto. hablaba sí, ahí está recordándole del diezmo en esa parte específica. Dice, no descuidando lo otro tampoco. Ok, ok. Y no descuidando la ofrenda, porque la ofrenda es una parte muy importante. Nos enseña a dar conforme a las bendiciones materiales que hemos recibido, recomendando especialmente dar sacrificialmente. En el caso que ponías tú, Luisa, de la viuda, pues ella realmente dio sacrificialmente. ¿Por qué? Porque ella dio hasta lo último que tenía, que era esa monedita, y era todo lo que tenía. Entonces, nosotros tenemos siempre que tener eh, presente tanto el dar ese diezmo, que es lo que corresponde al Señor. Fíjense que el Señor es generoso, porque nada más nos pide el 10% y nos deja el 90%. O sea, eso es ser generoso. El 10% es muy poquito. Y, y luego, a mí me ha pasado, yo no sé si les ha pasado a otros, que de repente, no sé, recibes, no sé, X cantidad chiquitita, ¿no? Y a lo mejor se te olvida poner el diezmo de ese poquitito que recibiste, porque como que siempre pensamos en, bueno, voy a diezmar cuando tenga mucho, o voy a diezmar cuando reciba un buen salario, o voy a diezmar cuando haga una gran venta. No, hay que diezmar aún en lo chiquitito. A mí de repente me pasa que eh, yo, yo soy de las que si tengo un teléfono y compro otro, porque ya el mío no funciona, de acuerdo a no sé, a las aplicaciones que necesito, o lo que sea, o me regalan uno, o lo X, porque luego me regalan el teléfono, o el iPad, o lo que sea. Y la mía viejita, normalmente la vendo, pero obviamente pues no la vendo cara, la vendo pues barata, ¿no? Porque yo digo, pues mejor que ¿para qué la quiero yo guardada, no? O una computadora o lo que sea, ¿no? Y lo vendo barato, muy barato. Pero como también es muy barato, pues es una cantidad pequeñita, sí, pero no se me puede olvidar que de ahí yo tengo que reservar ese 10%, aunque sea una cantidad chiquita, porque luego se nos pasa. Dices, ay, no, hombre, son 10 pesos. No, es el 10% y tienes que dar esos 10 pesos. Claro, yo lo que hago es que lo acumulo, ¿no? Porque, pues, luego digo, hay 10 pesos, pues ni qué, pero lo voy acumulando de muchos chiquitos y entonces luego se hace una cantidad, pues, razonable que ya la entregas. Entonces, yo lo que hago es que la acumulo y la voy guardando en un lugar específico y reservado para no tocarlo.
porque yo sé que eso no es mío, eso es del Señor, ese dinero no es mío. Ya aprendimos que ningún dinero es nuestro, que todo es del Señor, pero ese diezmo en particular, yo lo voy reservando para no tocarlo, bajo ninguna circunstancia. Ya lo demás, digo, ay Señor, ¿qué hago con esto? Ay Señor, ¿cómo pongo esto? Y estoy aprendiendo, igual que todos, porque a lo mejor no me caía el 20 completamente de que ese 90% tampoco es mío, soy un administrador. Entonces tengo que preguntar como administrador qué quiere el dueño de ese dinero que yo haga con él. Pero ese 10% no se toca, porque ese 10% ya no tengo que preguntar, ese 10% yo ya sé qué tengo que hacer con él. Ahora, la ofrenda. La ofrenda, de verdad, es importante que aprendamos a ofrendar. Y no es lo mismo, yo entiendo que muchos venimos de un contexto católico. Y en el contexto católico se maneja la limosna. Y la limosna es cuando ibas a la iglesia, ibas a misa, pues te pasaban la charolita y tú sacabas las moneditas que tenías y las ponías en la charolita, ¿no? Por supuesto que en la iglesia católica no se hablaba del diezmo ni nada de eso, ¿no? Entonces tú dabas limosna, pero no es lo mismo una limosna que una ofrenda, no es lo mismo. Tenemos que aprender, tenemos que quitarnos ese contexto de la Iglesia Católica de la limosna. Eso es muy importante que lo veamos y que lo aprendamos, porque, porque de verdad muchas veces pensamos en la ofrenda como esa limosna y no es así. Volvamos a la viuda que dio como ofrenda su todo, su única monedita que tenía. Y sí, podía parecer poquito, pero era su todo. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar nuestro todo? Y eso es lo que primero que tenemos que preguntarnos. ¿Cuántos verdaderamente estamos dispuestos a dar nuestro todo? Como hizo esa viuda. Entonces, ese es el valor de la ofrenda. La ofrenda no es la limosna, no es lo que me sobra. La ofrenda es una parte importante. De repente en la iglesia se necesita, no sé, voy a pensar en una pantalla, por ejemplo, porque pues, se descompuso la que había o porque hay que cambiarla o X, ¿no? Y a lo mejor se levanta una ofrenda para esa pantalla. Entonces no podemos sacar la monedita que nos sobra. Tenemos que realmente invertir en el lugar donde estamos siendo alimentados. Esa es la importancia que tiene. Nosotros recibimos nuestro alimento espiritual en la iglesia y entonces nosotros tenemos que verdaderamente apoyar ese lugar que nos da que le da de comer a nuestro espíritu, que es la parte más importante de nosotros, más que nuestro cuerpo. Es una parte que tenemos que cuidar. Sí tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que comer bien y hacer ejercicio y etcétera, etcétera. Sí, pero nuestro espíritu es el que no se va a pudrir en la tierra cuando muramos. Entonces, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Y, y qué mejor que dar, si somos capaces de ir a llenar el refrigerador al supermercado para alimentar nuestro cuerpo, qué mejor que ir a llenar ese lugar
en donde estamos siendo alimentados en nuestro espíritu, porque eso es la iglesia. Ese es el lugar donde encontramos al Señor, que es el alimento para nuestro espíritu. Entonces, tenemos que aprender a ofrendar generosamente y sobre todo hacerlo con amor, porque insisto, lo estamos haciendo para el Señor. Entonces, aprendamos que la ofrenda es súper importante. Y la otra parte que es importante es la parte de la primicia. La primicia, la palabra de Dios dice que pongamos al Señor como primero en todo. Bueno, pues la primicia es darle al Señor lo primero de todo lo que nosotros recibimos. Esta es otra parte que puede ser pues un poco controversial y que no se habla mucho de ello, pero es una parte importante, porque la primicia es lo que va a determinar las bendiciones que nosotros vamos a recibir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces decimos, bueno, pero pues ya estoy dando el 10%, ¿no? Órale. Ya estoy ofrendando cuando hay una necesidad o cuando X. Órale, perfecto. Pero ¿cómo? Todavía tengo que entregar la primicia. La primicia no viene como tienes que dar tanto por ciento. No. La primicia es que realmente es una cosa que tú tienes que determinar porque es lo primero y no solamente lo primero, sino lo mejor, porque es para el Señor. No sé cómo, de verdad, no sé cómo poderles transmitir mi sentimiento de importancia en estos tres aspectos tan fundamentales, no solamente para nosotros, para el Señor y para la iglesia, porque, porque a veces nos cuesta trabajo entender todo lo podemos entender muy bien. Híjole, sí, me voy a levantar a orar todos los días, sí, pero me va a costar trabajo levantarme, pero pues no me cuesta dinero, ¿no? Me cuesta trabajito, pues, siempre y cuando igual no me cuesto muy temprano, lo que sea, a lo mejor me va a costar más trabajo, pero no me cuesta dinero. Pero es increíble, de verdad, el trabajo que nos cuesta soltar el dinero, el trabajo que nos cuesta soltar ese diezmo, soltar esa primicia, soltar esa ofrenda. Entonces, esta es una parte importante y son tres puntos que de verdad son básicos para poder sustentar la iglesia, hacer crecer a la iglesia y más que nada que nosotros crezcamos. Porque cuando nosotros aprendemos estos tres puntos y lo hacemos con amor y lo hacemos, como dice la palabra, ser un dador alegre, o sea, que no te cueste trabajo, que no la sufras, que lo hagas con gozo, que digas, qué bien, soy tan bendecido que puedo dar esto y más, y lo das gozoso, con alegría, con gozo, de verdad, pues, con amor, con todo lo que implica. De verdad, el Señor se goza, se goza. Los que tenemos hijos, insisto, yo
pienso en el Señor como, como a mí me gustaría, por ejemplo, que sean mis hijos, ¿no? Con lo que yo les pido o como ellos son conmigo. Entonces yo digo, híjole, a mí cuando me dan un regalo mis hijos, de verdad me encanta. Me pongo, me pongo contenta, digo, se acordaron de mí, pensaron en lo que me gusta. Este, bueno, pues yo pienso que el Señor debe gozarse también cuando nosotros hacemos las cosas de esa forma. Cuando nosotros nos acordamos de estos principios que Él nos enseña, cuando nos acordamos de, 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 de ese diezmo, ¿no? Que es lo que es de Él. Nos acordamos de dar generosamente en esa ofrenda para las necesidades de la iglesia. Nos acordamos de que todo lo primero y más, de más valor es para Él. Yo creo que Él se debe de poner gozoso. Yo creo que Él de verdad, debe de estar en el cielo diciendo, bien, lo estás haciendo bien. Y lo más increíble, de verdad, es que, y vuelvo y repito, yo me pongo en el plan de mamá o de papá. Cuando tú le das a tus hijos y tus hijos son agradecidos y tus hijos de verdad, ellos te regalan cosas, etcétera, y a ti te da muchísimo gusto y todo, de verdad te dan ganas de darles más, te gozas dándoles, porque sabes que lo están valorando, que lo están haciendo bien, que lo van a administrar bien, que de verdad tú con gusto les das más. Entonces yo me supongo que así debe de pasar con el Señor. Yo creo que el Señor, de verdad, cuando ve que tenemos un corazón obediente, que estamos dispuestos, que no nos aferramos a las cosas, que entonces dice, perfecto, estás creciendo, te doy más. Y yo siento que cuando hacemos esto, de verdad debe de llegar un momento en que no tengamos que orar al Señor por necesidades económicas, que podemos orar de otra manera, que podemos orar o sea, vamos a ser tan bendecidos que podemos orar para decir, Señor, ¿en dónde quieres que yo haga esto, que ponga esto? Y yo creo que ese es al punto que nosotros tenemos que llegar, que nosotros podamos orar de esa forma, no por nada, sino por decir, Señor, ¿qué quieres que ahora haga con esto? Con toda esta bendición que tú me estás dando. ¿Se imaginan qué diferente sería nuestra oración? ¿Pueden siquiera pensar o imaginar qué diferente sería? ¿Qué diferente sería el, el tener esa tranquilidad y esa bendición de poder decirle al Señor, aquí está, dime qué quieres que haga? Porque ya verdaderamente yo no tengo ninguna necesidad de ser tan bendecido. Otra parte que a mí siempre me ha llamado la atención e insisto, estos son tres principios que son básicos y fundamentales. Entonces, una parte que a mí me llama la atención es que la Biblia dice que que las bendiciones nos persiguen. ¿Ustedes se imaginan qué diferente oraríamos si las bendiciones nos persiguen? Sería realmente increíble, porque ya no oramos por necesidades, ya no oramos por un trabajo, ya no oramos por un negocio, no oramos por... No, somos tan bendecidos
porque las bendiciones nos persiguen. Entonces, estos principios, de verdad, para mí es básico que los entendamos, para mí es básico que los aprendamos y más que nada que los pongamos en práctica. Porque en la medida que nosotros bendecimos a otras personas, somos bendecidos. Y eso es increíble. Es, de verdad, te da satisfacción poder bendecir a alguien. Te da un gozo y una alegría que no se asemeja a nada. El poder bendecir a alguien, el poder ayudar a alguien, el poder ver, híjole, a lo mejor hasta la cara de gracias en una persona que la estás ayudando porque el Señor te dijo que la ayudara, que tú eres tan bendecido que te toca a ti dar. Entonces, creo que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y nos tenemos que quedar con esta reflexión, ¿sí? Con este punto que es importante y de verdad analizar en nuestro corazón qué es lo que tenemos que hacer, porque el diezmo es la cantidad mínima que debemos dar. Y después de eso, de verdad, que el Señor nos vaya dirigiendo en cómo vamos a ofrendar y cómo vamos a entregar nuestras primicias. Pero yo les invito a que reflexionen, yo les invito a que de verdad estos tres principios, de verdad, los tomemos muy en cuenta, meditemos en ellos y los pongamos por acción, los pongamos por obra. Insisto, no importa si es lo más chiquitito que decimos, ay, estos son unas moneditas, no importa, no importa. Y la otra parte que es súper importante es enseñémosles a nuestros hijos estos tres principios. De verdad, se impactarían. A mí me ha tocado ver chiquitos que de su domingo, aquí en México se acostumbra a dar domingo. Ojalá nos dieran domingo, lunes, martes, ¿verdad? Estaría padre. Pero aquí se acostumbra a dar domingo. Y el domingo te dan como tu dinerito para la semana. Ok. A mí me ha tocado ver muchos chiquitos, porque he dado clases a niños, que de su domingo entregan su diezmo. Y de verdad me ha tocado ver cosas hermosas, de cómo esos chiquitos son muy bendecidos, muy bendecidos, porque igual después reciben un regalo que querían o después, porque el Señor no es deudor de nadie. Entonces, yo he visto cosas de verdad muy lindas y enseñémosle estos principios a nuestros hijos. Enseñémosles cómo ellos pueden ser también bendecidos, aún desde chiquititos, haciendo esto, aprendiendo estos principios. Y yo les garantizo que cuando tú se lo enseñas a tus hijos de chiquitos, no van a cuestionarlo cuando sean grandes. No van a cuestionarlo, porque van a saber que es algo que ellos tienen que hacer, que es una cosa que el Señor les está pidiendo hacer. Y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos que hacerlo. Ellos tienen que ver cómo nosotros entregamos nuestras primicias, entregamos nuestros diezmos, ofrendamos a la iglesia para las necesidades que hay, hasta para bendecir a los chiquitos, ¿no? Pues en esas clases que ellos tienen, ¿no? Esas ofrendas para comprar
libros, esas ofrendas para comprar colores, para comprar, yo qué sé, todo lo que se necesita para las clases. Meditemos en esto, por favor, porque son principios que el Señor nos está pidiendo que tengamos y que llevemos a cabo. Entonces, hasta ahí la vamos a dejar hoy. Ya en la siguiente parte de esta enseñanza vamos a ver las maneras de dar, las formas que tenemos que